Continuando con la clase de hoy, vamos a empezar a tratar directamente distintas patologías. Para comenzar, vamos a hablar sobre obesidad. ¿Qué es la obesidad? Podemos definir la obesidad como el incremento en el porcentaje de tejido adiposo corporal, lo cual va a generar un aumento de peso. ¿Por qué es importante aclarar que se trata de un porcentaje de tejido adiposo y no simplemente de un aumento de peso corporal? Porque una persona puede aumentar de peso, por ejemplo, por aumento de la masa muscular, o también puede aumentar de peso si se encuentra edematizada, es decir, con retención de líquidos. Pero para poder hablar de obesidad o de sobrepeso, hablamos de un aumento o un incremento de la grasa corporal, tanto en magnitud como en distribución. Y es importante aclarar que este aumento de grasa corporal pueden condicionar la salud del individuo, por eso la obesidad es una enfermedad. Como dijimos, es una enfermedad que es crónica y que muchas veces es el resultado entre la interacción entre la genética, es decir, los antecedentes de obesidad de la persona en cuanto a lo familiar, y el medio ambiente, es decir, los hábitos de alimentación y actividad física que a lo largo de la vida ha tenido esta persona. En cuanto a la composición corporal aproximada, nos vamos a centrar en lo que es la masa muscular y la masa grasa. Podemos observar que el porcentaje de masa magra, es decir, de músculo que tienen las mujeres, es de 80 en comparación con un 85 que tienen los varones. En cuanto a la masa grasa, en las mujeres tenemos un 20% contra un 15% que tienen los varones. Esta diferencia es fundamental para entender, por ejemplo, por qué el hombre baja de peso mucho más rápido que la mujer. Ahora, dijimos que para que exista una obesidad había que haber un aumento del tejido adiposo. El tejido adiposo está conformado por distintas células que se denominan adipocito. Es una célula que tiene tamaño muy variable, que puede oscilar entre los 10 y los 100 micrones, es decir, puede ser muy chiquitita o muy grande. Y esto es debido a que esta célula, que es el adipocito, tienen la capacidad de aumentar 10 veces su tamaño almacenando triglicéridos. Por eso, cuando una persona aumenta de peso, lo puede hacer por lo que conocemos como hipertrofia, es decir, que estas células grasas que ya tienen se vuelvan muy, muy gorditas, almacenando muchos triglicéridos, o puede aumentar de peso por hiperplasia, que sería que estas células grasas se multiplican. Y esto es lo que ocurre en la etapa de la adolescencia. En la adolescencia prevalece la hiperplasia sobre la hipertrofia, es decir, que un adolescente que está en un pico puberal de crecimiento, cuando aumenta de peso, en lugar de que los adipocitos que ya tiene aumenten su tamaño, se van a multiplicar la cantidad de adipocitos, lo cual es extremadamente peligroso, ya que en su edad adulta va a tener mucha mayor cantidad de adipocitos que van a tener también la capacidad de almacenar triglicéridos y llegar a pesos mucho más elevados. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el hambre y el apetito? El hambre es el instinto que está regulado por mecanismos homeostáticos que nacen desde el hipotálamo. El hambre es incondicionado, es inconsciente y no selectivo. Esto quiere decir que cuando una persona tiene hambre, no importa aquello que le vamos a ofrecer, lo va a consumir con todo gusto, sabiendo que esto va a calmar ese apetito que tiene o ese hambre que tiene. En cambio, cuando hablamos de apetito, hablamos de la intelectualización de ese instinto del hambre. Es decir, nosotros los seres humanos, como ya vimos en clases anteriores, somos seres sociales y la alimentación cobra un significado social, que va a estar afectado por modas, por la religión, por sistemas socioeconómicos, prejuicios, por la misma comunidad que nos rodea. Con lo cual, esa racionalización del hambre es lo que denominamos apetito.
¿Y cómo se regula este apetito? A través de dos mecanismos, el de saciedad y el de saciación. Cuando hablamos de saciedad nos referimos a la inhibición del hambre que ocurre después de haber consumido un alimento. Es decir, como un alimento y me siento saciado por un determinado tiempo. Por lo tanto, la saciedad es lo que va a determinar los periodos interingestas, es decir, terminé de comer en este horario, voy a tener saciedad por un periodo de tiempo prolongado hasta que nuevamente vaya a tener hambre. Ese periodo es lo que denominamos el umbral de saciedad, ¿sí? Y habla de comer y cuándo volvemos a comer. Por el contrario, la saciación habla del tamaño y el control de cada comida. Es decir, cuando yo estoy consumiendo un alimento y decido que ya estoy llena y no voy a comer más, estamos hablando de saciación y determina la duración de cada una de las comidas. Y por lo tanto, controla las ingestas, comer y dejar de comer. Las grasas es un macronutriente que producen más saciedad pero menos saciación. Es decir, me van a dar la sensación de que no tengo apetito por más tiempo, pero en el momento en que estoy comiendo voy a seguir comiendo mayor cantidad. Por el contrario, las proteínas producen más saciación pero menos saciedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estoy comiendo proteínas voy a sentir que ya no tengo más apetito y dejar de comer más rápido, pero me va a volver a dar apetito en menor tiempo que si hubiese comido otro tipo de alimento. Hay ciertas sustancias que son las que regulan tanto lo que es el apetito como la saciedad. Y estas sustancias son ciertas hormonas, algunos péptidos y neurotransmisores. Acá en esta gráfica podemos observar ¿sí? Un cierto número de adipocitos, como estos adipocitos se ven y se visualizan en lo que es el normopeso, luego cómo estos adipocitos aumentan su tamaño y ya estamos en presencia de sobrepeso, y por último, aún más grandes los adipocitos y estamos en presencia de obesidad, ¿sí? Acá, como podrán ver también en las imágenes, hay como unas estrellitas con un punto negro en el centro que lo que ejemplifican o lo que muestran son la presencia de ciertas sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias. Y esto se debe porque la obesidad, al ser una enfermedad, no solamente el adipocito o el tejido graso está ahí en el cuerpo por estar, sino que al producir estas sustancias proinflamatorias, hablamos que se genera un estado de inflamación celular. Esta inflamación celular que se da por el aumento de estas citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6 y el TNF-alfa, es lo que va a favorecer el desarrollo de ciertas enfermedades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. Esta inflamación genera un reclutamiento de macrófagos, es decir, que atrae a los macrófagos, lo que va a generar una muerte de los adipocitos, es decir, de las células que almacenan triglicéridos, lo que genera también una hipoxia o un estrés oxidativo, hay un aumento de la lipólisis, se genera resistencia a la insulina y disfunción endotelial. Por lo tanto, toda esta conjunción de factores lo que van a generar es enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer, entre otras patologías. Vamos a hablar un poco del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una conjunción de factores que generan un aumento de riesgo de enfermedades coronarias, esterilidad, úlceras, lumbalgia, cálculos biliares, colesterol alto, presión alta, cáncer y diabetes. Para que podamos decir que un paciente tiene este síndrome metabólico, necesita tener 3 o más factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo está lo que es la obesidad abdominal, es decir, tener el perímetro abdominal aumentado. Como habíamos visto en clases anteriores, el perímetro abdominal aumentado aumentaba el riesgo cardiovascular.
¿Por qué? Porque estamos hablando de grasa que llamamos grasa visceral. Es grasa que no está simplemente ahí, sino que va a estar secretando muchas de estas sustancias proinflamatorias. Dentro de los componentes de este síndrome metabólico podemos mencionar una glucemia mayor o igual a 110, una trigliceridemia mayor o igual a 150, un colesterol HDL menor a 40 en el hombre y menor a 50 en la mujer, una tensión arterial que vaya entre 130 de sistólica y 85 de diastólica, una circunferencia de cintura mayor o igual a 102 en el hombre o mayor o igual a 88 en la mujer. Como habíamos dicho, 3 o más de estos componentes en un paciente indican la presencia de este síndrome metabólico. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la obesidad? La obesidad tiene múltiples patologías asociadas. Entre ellas podemos hablar de la diabetes tipo 2, donde hay una presencia de un hiperinsulinismo. Podemos hablar de hipertensión arterial, dislipemia y litiasis biliar. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de patología cardiovascular y es una de las complicaciones más frecuentes en las personas con obesidad. Inicialmente se genera una hipertrofia del ventrículo izquierdo para poder satisfacer las demandas de oxígeno de la mayor masa corporal, es decir, el corazón tiene que bombear más sangre para poder oxigenar todo el volumen corporal. Entonces se genera un mayor volumen intravascular, lo que provoca a su vez un mayor esfuerzo para el corazón, un aumento del trabajo cardíaco. Estos factores a largo plazo van a generar insuficiencia cardíaca que va a ser la consecuencia final de todos estos padecimientos. Bien, con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.